Durante la rotación completa de una leva, el seguidor ejecuta una serie de movimientos de elevación, reposo y descenso. Hay varios movimientos posibles para el seguidor que se pueden emplear en las elevaciones y en los descensos. En esta sección se utilizarán métodos gráficos para construir los diagramas de desplazamiento para las elevaciones con movimientos uniforme modificado, armónico, parabólico y cicloidal. En este caso estudiaremos el movimiento uniforme modificado. El diagrama de desplazamiento para un movimiento uniforme es una recta de pendiente constante. Por consiguiente, la velocidad del seguidor durante el movimiento es constante. Este movimiento se emplea poco a causa de los choques al comienzo y al final del movimiento. Suavizando estos choques, se obtiene el movimiento uniforme modificado. La modificación consistió en utilizar dos arcos de circunferencia tangente al periodo de reposo que precedía o seguía al movimiento, pero puede emplearse cualquier otra modificación. Movimientos básicos del seguidor. El perfil de desplazamiento más simple es una línea recta entre el desplazamiento cero del seguidor y el final de la elevación. En el diagrama de velocidad nos muestra la velocidad del seguidor, la cual resulta que en su comienzo hace una elevación y luego se mantiene constante para terminar con un descenso. En el diagrama de aceleración, la aceleración es nula, excepto al principio y al final del periodo, y los que alcanzan un valor instantáneo infinito. El diagrama de sobreaceleración, esta derivada tendrá picos infinitos. La derivada es una medida de la razón de cambio respecto al tiempo, de la fuerza de inercia que indica los niveles de impacto, es decir, estos impactos en componentes mecánicos contribuye al ruido y acorta la vida útil debido al desgaste de las superficies y a la fatiga de los componentes adyacentes. Miramos una comparación entre el movimiento uniforme y el movimiento uniforme modificado. Se puede observar que para evitar las aceleraciones infinitas al principio y al final de la elevación, se usa a veces una curva de línea recta modificada. Los cambios escalonados de la velocidad se eliminan suavizando el desplazamiento por medio de un radio R apropiado. Cuando más corto sea R, más cerca estaremos de las condiciones indispensables del perfil de velocidad. Cuanto más grande sea R, más graduales serán las condiciones de aceleración en los extremos, pero mayor será la velocidad durante la sección interna de la elevación. En la práctica se escoge a menudo un radio igual al desplazamiento del seguidor. Desafortunadamente, el perfil de la línea recta modificado no exhibe tampoco características muy atractivas. En el caso de la velocidad constante, la derivada de la velocidad no era aceptable. La derivada de la aceleración, llamada sobreaceleración o pulso, tendrá picos infinitos. En el caso de la línea recta modificada, esta derivada es una medida de la razón de cambio. En la gráfica se puede observar el movimiento uniforme. Se mira el desplazamiento, la velocidad
y la aceleración. Diseño de una leva en movimiento uniforme. Respecto a los diagramas de desplazamiento, velocidad, aceleración y sobreaceleración. En la figura A se muestra el diagrama de desplazamiento. Después de todo, cuando este diagrama se encierra en un círculo para construir la leva real, parecerá muy plano, a pesar de que las esquinas puntiagudas que lo caracterizan. El error que se comete al momento de diseñarlo es ignorar el efecto sobre las derivadas superiores de la función de desplazamiento que resulta de este enfoque simplista. En la figura B, C y D se ilustra el problema. Observe que se tiene que tratar cada segmento de la leva, subida, bajada y paro, como una entidad separada en el desarrollo de las funciones matemáticas para la leva. Al tomar primero el segmento de subida, número 2, la función de desplazamiento durante esta parte es un polinomio lineal o de primer grado. La ecuación general para esta línea es una recta, donde m es la pendiente de la línea y b es la intersección y. Al sustituir las variables apropiadas para este ejemplo en la ecuación, el ángulo θ reemplazará la variable independiente x y el desplazamiento s reemplazará la variable dependiente y. Por definición, la pendiente constante m del desplazamiento es la constante de velocidad k sub b. Para el segmento de subida, la intersección y b es 0, debido a que por conveniencia se tomó la posición de detenimiento bajo desplazamiento 0. La ecuación y igual m de x más b se convierte en s igual a k sub b por θ. Derivando con respecto a θ se obtiene una función para la velocidad durante la subida. Y derivando de nuevo con respecto a θ se obtiene la función para la aceleración durante la subida. Esto parece demasiado bueno para ser verdad, y lo es. La aceleración cero significa fuerza dinámica cero.